Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Ahí vamos a leer 4 versículos de ahí del capítulo 16 de Números, donde vamos a encontrar esa rebelión que tuvo Coré y que Números 16, y vamos a leer del 1 al 4, ¿sí? Sí, ahí está la Biblia, ahí está respaldándonos todavía acá en otra Biblia más grandota, ¿verdad? Por si no podemos ver, ahí la tenemos grandota, ¿verdad? Y dijo así: y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, fíjense, y levantáronse ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Con cuántos? Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, del consejo, varones ¿de qué? De nombre, ¿sí? Dice, y se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros, la congregación de Jehová? Decía Moisés. Y como lo oyó Moisés, echándose sobre su rostro. Fíjense lo que hacía Moisés, hermanos, cuando veía que la gente se llenaba de ira, se llenaba de situaciones, hermanos, para poderle criticar a él, porque era el escogido, porque Dios lo había levantado, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés en esos momentos? Y como los oyó Moisés, ¿qué hizo? En el 3, por favor. En el 4, perdón. Y como los oyó Moisés, ¿qué hizo? Echóse sobre su rostro. ¿Y qué es echarse sobre su rostro? Hincarse. Se postró. Fíjense cuántas cosas tenemos que aprender cuando la gente se voltea contra nosotros, hermanos. Inmediatamente dice ahí, y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Quiere decir, hermanos, que inmediatamente sabía que la mejor manera de poder confrontar y enfrentar una situación como esta era la oración. Acuérdense que él no se movía si Dios no lo movía, ¿no? Y dice ahí en el 5: y habló a Coré y a todo su séquito, a todos esos 250 que había trabajado Coré por ellos, ¿verdad? Poniéndolo en contra, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiera, él lo allegará así. Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien, ya había trabajado Coré con todos aquellos 250. Fíjense, tenía un lugar privilegiado. Servía. Coré fue de los que hacían lo de la alabanza, era líder, pero era mal líder, era malo. Entonces cuando nosotros vemos que se postra Moisés después de oír aquel y a todos parados, ya me los imagino a todos, imagínense, en contra de Moisés, ¿verdad? Y cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo, ¿verdad? El Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? A los que verdaderamente son suyos. Aquí les va la que verdaderamente va a ser la verdad de quien dice que son suyos. Tú hablas que por qué a ti nada más Dios te da y te dio, empieza la disputa. Pero vamos a leer un poquito de lo que fue este hombre, ¿sí? Dice: algunas de las figuras importantes de la historia pudieron haber permanecido anónimas si no hubieran tratado de abarcar más de lo que podían sostener, ¿sí? Hay gente que quiere abarcar más de lo que puede sostener, y este hombre Coré
quería abarcar más de lo que él podía sostener. Pero él, al negarse a estar contento con lo que tenían, fíjense, después de todos los milagros que Dios había hecho y que estaba con ellos, porque Dios nunca los dejó. Acuérdense que la presencia de Dios siempre estuvo presente en ese caminar en el desierto, para que no se perdieran. De noche, ¿qué había? Fuego. ¿Y qué tenía? Que seguirlo. Y en la mañana, ¿qué había? Una nube. Hermanos, vayamos a la lectura. De verdad que la lectura nos va a enriquecer mucho de lo que estamos hablando, porque muchas veces no sabemos. Son tantas las cosas a veces que tenemos que hacer que difícilmente aprendemos de la palabra, ¿verdad? Han sido por 5 años estar leyendo la Biblia y seguimos aprendiendo, ¿sí? Entonces dice ahí, ¿verdad? Pero al negarse, dice que algunas, pero al negarse a estar contentos con lo que tenían y por tratar de obtener más de lo que merecían, porque este hombre, él quería más de lo que Dios le había dado. Dios le había dado servicio para servir al Dios Altísimo, pero había puesto a un líder. Y créanme que Moisés no fue y le dijo a Dios: ponme a mí como líder para batallar con este montón de rebeldes y todo lo que hacen. ¿Quién se quiere aventar una de esas, hermanos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Si el ver al pueblo en rebeldía y en situaciones, y a veces uno ve con familia o con la iglesia o con situaciones, ve uno rebeldía, dice uno: Señor, ayúdame porque esto, y son con pocas personas. Imagínense con este hombre que se había levantado y había puesto a 250 hombres prestos para que hicieran lo que él quería que hicieran. ¿Cómo podemos contaminar a la gente? A veces se contamina más con lo malo que con aquello bueno, ¿sí? Con aquello bueno, con aquella paciencia. Cómo fue Moisés, cómo se postró, cómo empezó a orar, ¿verdad? Dice, pero al negarse a estar contentos con lo que tenían y por tratar de obtener más de lo que merecían, por lo general terminaban sin nada. Y eso fue lo que le pasó a Coré. Uno de esos líderes israelitas era ese tipo de persona. Qué tremendo, ¿no? Hemos visto que la Biblia, hermanos, nos muestra los hombres y las mujeres de bien, y nos nombra y las mujeres y los hombres de mal, ¿sí? Coré era un levita que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. Eso quiere decir que él servía en el templo, hermanos, en el tabernáculo. Él tenía un lugar especial ahí. Por eso a veces cuando nosotros tenemos un lugar aquí, pues debemos de sentirnos bendecidos y privilegiados. Debemos de honrar lo que Dios se ha dispuesto a darnos, ¿sí? A veces podrán decir, híjole, viene, ¿no? Ahorita, el otro día que platicaba con César y le decía, y también con Anayeli, a veces los de la alabanza es uno de los ministerios más bombardeados. Y me decía Anayeli, es que es el que tiene más vista. ¿Por qué? Pues porque pasan a tocar. Pero fíjense, hermanos, cuántos privilegios se tienen de poder servir a Dios. Gracias a Dios se ha sostenido Henry, y se ha sostenido Angie, se ha sostenido Anayeli, Toño y Rebeca. ¿Cuántos han pasado? Un montón. Pero ni lo hacen. Se van y ni lo hacen por allá afuera, ¿verdad? Lo peor es que ni se van a servir por allá afuera. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que hay cosas en las cuales nosotros, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de poder servir, de poder hacer un servicio a Dios. Y este es un servicio del cual se tiene. Y yo me recuerdo mucho cuando vino Santi y les dije a sus papás, porque a él no tiene carro, él no tiene con qué manejar para venir. Les dije, el ministerio va a ser apoyado ¿por quién creen? Por ustedes, como papás.
ustedes se van a responsabilizar de su vida espiritual y de ese servicio que le va a estar dando a Dios. ¿Sí? Pero como a veces, hermanos, decimos, sí, yo quiero. Y de momento se nos olvida y decimos, comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto le estaba pasando a Coré. Tenía un lugar privilegiado, dice ahí, ¿verdad? Que Coré era un levita, fíjense, que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. O sea que todos los días, hermanos, estaba hecho para eso, para servir. Todos tenemos en la vida, hermanos, autoridades. Todos. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el gobierno, tenemos una autoridad. O sea, no nos valemos por nosotros mismos. ¿Sí? Ahora que ya no está Enrique, sigue siendo mi autoridad Dios. Porque a él me tengo que dirigir. A ver, Señor, estoy dirigiendo una casa porque pues estoy al frente todavía de mi casa. Estoy con 2 hijos ahí en mi casa y con una nieta, ¿sí? Están mis hijos, pero ellos ya hicieron su vida y en lo que requieran yo poderlos ver, pues lo voy a hacer. Pero al final, hermanos, está uno ahí y puedo decir, no estoy sola. Estamos aquí en la iglesia y mi autoridad es Jesús. Y tenemos una autoridad que también es los hermanos que están al frente de la asociación religiosa, la cual yo también tengo que recurrir con ellos. Quiere decir que todos tenemos una autoridad a quien rendir cuentas, ¿sí? Entonces, como Coré era ese levita que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo, muy poco después de la rebelión contra Dios, Coré instigó su mini propia rebelión. O sea, su mini propia rebelión. Tengo 250 hombres a los cuales yo les voy a decir que sigamos. Por eso cuando nosotros servimos aquí en la iglesia, hermanos, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. De despojarnos, hermanos, de esta mañana domingo, los que son maestros, los que son líderes, los que tocan en la alabanza, ¿verdad? Porque no es un juego, no es un juego el venirnos y ponernos y quitarnos. Yo sé que la culpa no fue de Santi. Aquí la responsabilidad cayó sobre ¿quiénes? Sobre sus papás. Esa es la grande responsabilidad, sobre los papás. Que los hijos no se pueden mover de decir, pues yo tomo mi camión y yo ya me voy. No, hermanos. Por eso cuando Dios les dice, no se los inspidáis, cuando vimos ahí en Jesús, cuando se le acercan a aquellos niños y les dice, no se los impidáis. Los discípulos, ¿qué querían? Impedir la cercanía a Jesús. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nosotros, hermanos, estamos en esa parte. Vamos a esperar a que la Dana se ponga quieta, porque hoy está impidiendo la atención. Y como que todos estamos acá, ¿verdad? Como que todos estamos, como que hablamos de impedimento y dice la Diana, voy para allá, ¿no? Ya hasta se levantó y se arrancó el moño. Quiere decir, hermanos, que acá estamos oyendo, hermanos. Los niños siempre se van a mover. Los niños siempre, decía un pastor, a los niños los pellizca el diablo. ¿Para qué razón? Para que se distraigan los papás. Y sí es cierto, ¿no? A veces hay pellizquito de mosquito para que te pongas en pasecito, ¿no? Y los niñitos así, ¿no? Entonces, ahí es la parte donde nosotros tenemos que ponernos acá nuestros oídos bien atentos. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios, ¿sí? Este hombre, hermano, se había distanciado, él había puesto nada más sus ojos en algo que él quería hacer, Coré. ¿En qué quería hacer? En que decía, pues que nada más Dios va a hablar contigo. Todo el capítulo 16, espero que lo puedan leer. 13 y 14 nos habla de rebelión. Quiere decir que este hombre venía
con todo, después de haber pasado por el mar en seco, después de haber visto todos los beneficios que le había tocado ver en las plagas y que al pueblo de Dios no les había tocado, que todos los primogénitos habían muerto, que les habían dado indicaciones de poner sangre en los dinteles para que la muerte pasara de ellos, hermanos. Eso quiere decir que había un cuidado especial, como lo tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros empezamos a distraernos con la situación de querer tener un lugar más del que ya se tenía de servicio? ¿Sí? Que ya se tenía de servicio. Eso quiere decir, hermanos, que el servir a Dios debe de ser con todo el gozo y con todo nuestro corazón. Con todo ese gozo y con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón, hermanos? Porque porque Él no es tanto que Dios necesite de nosotros, porque nosotros necesitamos servirlo a Él. ¿Sí? Y en este caso este hombre se había puesto y hizo su propia mini rebelión. Reclutó un comité de quejas y confrontó a Moisés y a Aarón. Fíjense, mini complot, y vengan a ver qué traen. Vamos a ponernoslo bien duro con el Aarón y con el Moisés, ¿sí? Vamos, ¿qué traen? ¿No? Y empezaron a hacer su pliego petitorio, como todo rebelde cuando se van, que los unen en los trabajos. Vente, vamos. Me acuerdo mucho de Enrique, en una ocasión ahí en el trabajo, cuando él trabajaba ahí en Chrysler. Empezaron los compañeros, no, que vamos a ponernos en contra de la empresa. ¿Y quién creen que salió el valentón? Yo los dirijo. Y ahí va don Enrique a dirigir a toda esa bola. No, sí, ahorita voy a ir a ver a la empresa y voy a hablar y ahorita van a ver. Y ahí van, ¿no? Supuestamente Enrique iba adelante. Cuando llegó, volteó, ni uno había, ni uno. Quiere decir que entonces, hermanos, los otros te avientan, y es aquí, en todos lados hay eso. Te avientan y después te dejan, ¿no? Pero aquí no pasó eso con el Coré, sino los otros siguieron alimentándose, hermanos, ¿sí? Entonces dice que reclutó y un comité de quejas y confrontó a Moisés y a Aarón. Pero fíjense, antes que confrontar a Aarón y a Moisés, al que estaba confrontando, ¿a quién creen que era? A Dios, porque era el que los había puesto, hermanos, ¿sí? Él era el que los había puesto, y confrontarnos ante Dios, hermanos, es bien difícil. ¿Querías hablar? ¿No? Es bien difícil hacer. Por eso somos seres humanos, hermanos, que tenemos muchos defectos. Pero ¿saben qué? Que la mejor ayuda es lo que hacía Aarón. Inmediatamente postrarse para estar orando, porque era la manera de podernos ayudar. Eso quiere decir que en nuestras vidas, hermanos, tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Reclutó un comité de quejas y confrontó a Moisés y a Aarón. La lista de peticiones quedaba reducida, ¿a qué creen? A 3 puntos. Y estos puntos eran: no eres mejor que otros, Moisés. No lo eres. Todos en Israel han sido escogidos por Dios, ¿sí? Todos en Israel han sido escogidos por Dios. Y Dios los había puesto, y sí habían sido escogidos por Dios. Sí, hermanos, todos ellos. Pero el número 3 decía: no necesitamos de obedecerte. Vas para atrás, ahí sí no había. Eso no había dicho Dios. Es sorprendente ver cómo Coré distorsionó los 2 primeros puntos, ambos verdades, para llegar a conclusiones erróneas. Moisés podría haber estado de acuerdo en que no era mejor que otros. Él lo pudiera haber entendido perfectamente. También podía haber aceptado que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. Pero la aplicación de Coré hizo de esas verdades el que estuvieran mal.
No todos los israelitas habían sido escogidos para dirigir, sin embargo, Coré sí. La queja oculta de Coré era esta: yo tengo el mismo derecho que tiene Moisés para ser un líder. ¿Ustedes creen que así se puede llegar a ser a un buen líder? No. Su error no solo le costó su puesto de servicio, que él disfrutaba, sino además su vida. La historia de Coré nos hace varias advertencias. Una, no permita que el deseo de lo que más ha hecho usted lo haga sentirse inconforme con lo que usted tiene. Muchas veces queremos abarcar mucho más de lo que nosotros tenemos. Hay quienes han dicho a sus padres: yo voy a ser mejor padre que ustedes que lo fueron conmigo. Ese es un reto bien feo, hermanos. Es poder decir aquí en la iglesia: yo voy a poder hacer mejores cosas que las que están haciendo. Eso sería verdaderamente desastroso. Vean lo que pasó con este hombre. Yo creo que esta parte la voy a dar en dos partes esto, hermanos, porque está muy profundo todo lo que hay. Yo aquí a lo que estoy viendo, ¿verdad? Que no permitamos que el deseo por lo que además han hecho lo hagan sentirse inconforme con lo que usted tiene. No trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más, elevando su propia autoestima, ¿sí? Echándole a otro, porque eso fue lo que hizo. Y delante de todos, ¿eh? Por eso es muy de hablar muy así, hermanos. Porque de veras, cuando nosotros arremetimos contra alguien, lo estamos haciendo contra nosotros mismos, ¿sí? Y eso era lo que estaba haciendo Coré con todos esos muchachos, con todos esos príncipes, con todos aquellos que estaban al lado de él, que la murmuración llegó a convencerlos de que Moisés no era, que él podía ser mejor líder. Alguien que divide, hermanos, no es un buen líder. Alguien que divide no es un buen líder, ¿sí? Entonces no utilicemos también, o sea, no trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más. No utilice parte de la palabra de Dios para apoyar lo que quiere, ¿sí? No utilice parte de la palabra de Dios para apoyar lo que quiere. En lugar de eso, permita que las escrituras como un todo moldeen, ¿qué cosa? Nuestros deseos, hermanos. Eso va a ser lo más importante, ¿sí? No esperemos encontrar satisfacción en el poder ni en la posición, porque hay quienes que dicen: voy a llegar a la a imponerme y todos me van a tener que obedecer. Aquí en Dios no es así, hermanos, porque el que aquí manda es Dios. Él es el que dirige todas las cosas. O sea, no podemos hacer eso. No esperemos encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Quizás Dios quiera que a través de usted en la posición en la cual se encuentra ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Moisés lo que sabía y reconocía, hermanos, y vamos a dejar esta primera parte porque ahorita los jóvenes van a compartirnos, era la parte, hermanos, en la que ellos, lo que quería Moisés, hermanos, es que él se hubiera puesto altanero, igual que él. Empezar a ponerse a refutarle de la misma manera con que hubiera llegado. ¿Cuántos nos han provocado y caemos? Todos. Van y te pican la cresta y dices tú: no, pues ahorita no me dejo, ahorita voy con todo. Tú me dices y yo te respondo, y hemos caído. Esa es la peor situación en la que, y nos sentimos mal, porque esas no son las soluciones al resultado que nosotros debemos de tener, hermanos. Vemos a un Moisés, ¿qué hizo? Se arrodilló, puso su cara en el suelo y empezó a orar por todos ellos. Quiere decir que no es con qué, con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, hermanos.
Y aquí podemos ver que no esperemos encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Quizás Dios quiera trabajar a través de usted en la posición en la cual se encuentra ahora. Si tenemos un puesto en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que nosotros estemos, hermanos, va a ser el lugar en el cual nosotros debemos de respetar y nunca poder decir. Por eso a veces cuando vemos a nuestro presidente y vemos que pues sí ha tenido muchas fallas, pero tenemos un montón, hermanos, de necesidad de estar orando por él, por las malas decisiones que él tome y ese tipo de situaciones, hermanos, porque al final por Dios ha sido puesto. Porque si no hubiera sido puesto por él, aunque hubieran hecho 100,000 trampas, hermanos, ¿verdad? Hubiera salido otro, pero salió él. Entonces nos tendremos que chutar 6 años, ¿verdad? Como nos oramos también por el que salió, que también estaba de terror, y que sin embargo, hermanos, pues tuvimos que doblar rodillas por ellos, ¿sí? Y hoy tenemos otro más por qué estar orando. ¿Por qué nos tiene Dios orando por todos nuestros presidentes, gobernantes y todos ellos, hermanos? Pues porque hay algo que ellos creen tener, llegar a la posición, al puesto que tienen, hermanos, y creen que es bien fácil, pero imagínense gobernar a tantos que somos aquí en la nación y con tantas situaciones difíciles que tiene nuestra nación. Lo único que nosotros podemos decirle al Señor, dale sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos nosotros también bajo esa autoridad, hermanos, ¿sí? Aquí voy a dejar esta parte. Quiero dejarles esta parte, hermanos, porque vamos a continuar la semana que entra. Primeramente Dios, está muy interesante el ver revelados, hermanos, el que nos rebelemos contra las autoridades que Dios ha puesto. Moisés era un hombre de bien, él sabía cómo enfrentarse a todos esos malandrines que estaban puestos, ese Coré. Y vamos a ver dentro de 8 días lo que le sucede a los malandrines, hermanos. Aquellos que se oponen, aquellos que disputan con la autoridad, aquellos que se rebelan contra la autoridad y que pueden decir, yo soy mejor que estos, a mí quítenmelos y van a ver cómo va. Así decía don Manuel López Obrador. Los del poder, ¿cómo les dice? La mafia del poder. Y ahorita con la mafia del poder, ¿verdad? Están sucediendo muchas cosas, pero seguimos orando por él. Amén. Porque queremos que Dios trabaje en la vida de él, hermanos. ¿Sí? Así es que en esta tarde, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Quedamos picaditos? Sí, ¿verdad? Por esta parte de Coré. Yo sé que ahorita los jóvenes tienen esta parte que darnos y espero que así como la honestidad se dio la vez pasada con todos los jóvenes, ¿se acuerdan de la clase que nos dieron los jóvenes o no? ¿No? ¿O sí? ¿Pusimos atención? Es ahorita poner atención, hermanos. ¿Pusimos atención a la palabra? ¿De qué trató? ¿Qué hizo? La rebelión de Corea. ¿Cuántos llamó para que se alinearan con él? Eso es, a eso es. Ahorita lo poquito, hermanos, lo aprendimos, ¿sí? Y les voy a dejar de tarea que lean el capítulo 16 del libro de Números, para que veamos todo lo que conlleva rebelarse ante Dios. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, le vamos a pedir al Señor, Señor, yo no quiero ser de los que se rebelan. Quiero respetar, Señor. Quiero respetar a mis autoridades, porque podemos pasar muchas horas criticando, hermanos, pero más que crítica necesitan oraciones por ellos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos muchas gracias, Dios, por esta palabra que hoy hemos dejado, Señor, hasta aquí. Pero yo sé que tú tienes mucho que enseñarnos en esta parte, Señor, de este hombre Coré, Señor, de este hombre que se rebeló contra ti, Señor, que fue y intervino para que muchos otros hombres, hermanos, Señor, pudieran también rebelarse contra Moisés. Sabemos y reconocemos que Moisés había sido puesto por ti, Señor. Pero hoy en esta tarde nos vamos con una tarea, Señor, de leer capítulo 16 del libro de Números, Señor,
donde vamos a encontrar cada paso, Señor, que dio Moisés, y cada vez que se le presentaba alguna rebelión, él se postraba y pedía auxilio de parte tuya y ponía en tus manos a aquellos que se rebelaban contra él, pero era más que rebelarse contra él, era rebelarse contra ti. Hoy, Señor, en esta tarde nos vamos con esta tarea, Señor. Háblanos, mi Dios, en esta hora y permítenos, Padre, que nuestro corazón nunca se ensanche, ni creamos que somos lo mejor, y si algo has puesto bueno en nosotros, como si lo has puesto, Señor, que esto no sea un galardón para burlarnos de los demás y creernos que somos lo suficientemente sabios para resolver muchas situaciones. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Reconocemos nuestra humildad, Señor, ante tu presencia, porque reconocemos que separados de ti nada somos y nada podemos hacer. Mas reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que esta palabra quede bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y el próximo domingo, Señor, daremos seguimiento a ello. Permítenos a todos los que escuchamos de esta tarea que no nos rebelemos al no hacerlo, y que sí lo hagamos, Señor, en tu nombre. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, ayúdanos y haznos más que vencedores.